Hola a todos, somos alumnos del CEBETIS número 59 y nuestro tema es el sistema inmune contra agentes infecciosos. Somos del grupo 4CM1 y este es un video para nuestra clase de inmunología. El sistema inmune día a día se enfrenta a muchos agentes infecciosos y el sistema inmune tiene una respuesta específica para cada uno de ellos. Debemos considerar cada una de estas respuestas como muy importantes, así que veamos el siguiente video. Las bacterias son microorganismos procariotas unicelulares. A diferencia de las células eucariotas, las bacterias carecen de un núcleo definido y son unicelulares porque solamente las conforma una sola célula. Estas pueden presentar diversas formas. Si las bacterias son de forma esférica, se les denomina coco. Si tienen forma de bastón, se les denomina bacilos. Si tiene forma de espiral, se le puede llamar espiroqueta o espirilo. Y si tiene forma de una coma, se le llama vibrión. Estas se pueden transmitir o las podemos contraer por múltiples formas. Los patógenos respiratorios los contraemos o los transmitimos por vía aérea. En el caso del Streptococcus pneumoniae, como cuando una persona tose o cuando una persona estornuda. Los patógenos intestinales los ingerimos. Esto puede ser cuando nos dan a comer algo y la calidad de higiene que tiene no es la adecuada. En el caso de la Escherichia coli podría ser una de ellas. Las superficiales o cutáneas, como lo pueden ser los fomites, en la actualidad el celular es uno de los más importantes o más infecciosos. Y puede ser el estafilococo aureus o la Escherichia coli por contaminación fecal. Los altamente infecciosos los podemos contraer por contacto sexual o con sustancias biológicas puras como lo pueden ser la sangre. Si consideramos el contacto sexual, la Neisseria gonorrhoeae es una de las más frecuentes. Los organismos intermediarios como lo pueden ser los animales y los insectos. En el caso de la peste, que fue la bacteria Yersinia pestis, que era transmitida tras la picadura de una pulga que convivía con las ratas, que inicialmente fueron las transmisoras de esta bacteria. Por el lado de la respuesta inmune, esta está mediada por los mecanismos de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata podemos encontrar la fagocitosis, la respuesta inflamatoria y la activación del complemento. Esta se activa en este caso se activa por sus tres vías. La primera sería la vía clásica, en la que ocurre una fragmentación y modificación de los complejos del complemento. Forman C3 y C3 sufrirá otras modificaciones para que finalmente se crea el complejo de ataque a la membrana, más conocido como MAC. Este será el que va a terminar con las bacterias en la vía clásica. La vía alterna, por su lado, encontramos las proteínas del complemento, que formarán AC3 y de esta manera se unirá directamente a las bacterias para que finalmente se forme AMAC y este lise a las bacterias, recordando que en la vía alterna y en la vía de lectinas no existe la interacción de un anticuerpo con una bacteria. Y finalmente en la vía de lectinas, las bacterias que llegan a tener manosa en su superficie son reconocidas por estas lectinas y es así como se va a activar esta vía. Las lectinas van a actuar en la convertasa de C3 para crear AMAC y este también vaya y que lise a las bacterias. Del lado de la inmunidad adaptativa tenemos la activación de células B para la formación de anticuerpos y que pueda funcionar la vía clásica, y en la activación de células T para estimular la fagocitosis y activar los microbicidas de los macrófagos, que también son útiles para que reconozcan y se puede estimular o se puede llevar a cabo la fagocitosis. Estas bacterias también pueden evadir al sistema inmune, ya que en su estructura celular pueden resistir a las respuestas inmunes.
En el caso de las estructuras de la bacteria, como lo pueden ser su pared celular y también las proteínas que tienen en su superficie. Las estructuras podrían ser sus cilios y sus flagelos, y las secreciones de sustancias, ya que las bacterias son altamente citotóxicas cuando segregan sus sustancias, y de esta manera es como tenemos una respuesta inmune frente a las bacterias. Los parásitos son organismos unicelulares y pluricelulares que viven a expensas de otros, obteniendo alimento y alojamiento, dañando a su huésped. Se clasifican en protozoarios y en helmintos. La mayoría de los parásitos tienen ciclos de vida muy complejos, que frecuentemente se desarrollan en partes del hombre, animales, mientras que hay otras partes del ciclo que requieren de organismos intermediarios como insectos. Los parásitos que infectan al hombre pueden hacerlo de diversas maneras. Algunos pueden colonizar la sangre, como es el tripanosoma, vivir dentro de los eritrocitos, como Plasmodium, en el intestino, como la tenia, e incluso en el cerebro, como Toxoplasma. Estos parásitos invaden y destruyen tejidos, favorecen a la respuesta inflamatoria de los tejidos y provocan lesiones. La respuesta inmune frente a muchos parásitos tiene una respuesta muy limitada debido a los complejos mecanismos que tienen. La respuesta inmunitaria innata frente a la mayoría de los parásitos es muy poco eficiente. La más importante es la fagocitosis, aunque esta en la mayoría de los casos tampoco es muy eficiente. Una buena respuesta inmune requiere del ciclo de vida y la fisiología del parásito. Los parásitos que tienen un ciclo de vida extracelular, la respuesta inmune más eficaz para ellos es la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser neutralizantes y también pueden activar mecanismos efectores como lo es la fagocitosis o el complemento. En el caso de los que tienen un ciclo de vida intracelular, la producción de anticuerpos es muy poco efectiva. En este caso, la respuesta inmune más efectiva es el Th1. Sistema inmune contra hongos. Formas de crecimiento. Estos pueden ser macroscópicos, como lo son setas u hongos de sombrero, o pueden ser microscópicas, como lo son levaduras y hongos filamentosos. Características generales. Son eucariotas unicelulares a multicelulares. Son alrededor de 1.5 millones de especies, pero solo un pequeño número son patógenos. Son heterótrofos, absorben alimentos, realizan digestión extracelular. Se reproducen sexual y asexualmente. Pueden vivir en los tejidos extracelulares o en el interior de los fagocitos. Los hongos oportunistas causan enfermedades en ciertas circunstancias, como cuando el sistema inmunitario se debilita, por ejemplo, la quimioterapia, los medicamentos inmunopresores y la infección por VIH-Sida. Provocan deterioro del sistema inmunitario. Y como dato curioso, cada año en el mundo 1.3 millones de personas mueren a causa de los hongos. Estructura. Hongos filamentosos. Tienen dos porciones, una reproductiva y otra vegetativa. La parte vegetativa es haploide y no presenta coloración. Está compuesta por filamentos llamados hifas. Hongos levaduriformes. Son siempre unicelulares de forma casi esférica y no existen en ellos una distinción entre cuerpo vegetativo y reproductivo. Elementos de patogenicidad. Cambio reversible de forma durante la infección. Hifa a levadura. Pared del hongo. Produce resistencia al medio externo. Resistencia a la lisis por parte del complemento. Presencia de melanina en la pared fúngica. Favorece la menor producción de TNFA. Disminuye la linfoproliferación, la formación de anticuerpos y la liberación de intermediarios del oxígeno de los leucocitos. Factores de virulencia. Existen diversos factores potenciales de virulencia, como son la morfología celular, la actividad enzimática extracelular, el cambio de fenotipo,
los factores de adhesión que favorecen la formación de biopelículas. Mecanismos de infección. Inhalación. Las infecciones por inhalación frecuentemente son asintomáticas o en todo caso leves. En general se ha encontrado una respuesta por neutrófilos muy intensa que elimina rápidamente la infección. La severidad de la infección está relacionada con el tipo de hongo y con la dosis inhalada. Invasión. Puede producirse a través de la piel o mucosas. Tras la adhesión, el hongo penetra directamente en el epitelio por medio de proteasas fúngicas. Barreras de defensa. Son 3 barreras de defensa. Pueden ser las primarias, que son piel y mucosas. Secundarias. Estas son macrófagos, monocitos y polimorfonucleares. Y las terciarias, que son los linfocitos T y B. Neutrófilos. Los neutrófilos tienen un papel clave en la respuesta inmune frente a hongos, como se demuestra por la mayor incidencia de infecciones por hongos en enfermedades por disfunción de estas células, o en terapias inmunosupresoras que inducen neutropenia. Los neutrófilos tienen 2 mecanismos: los mecanismos oxidativos y no oxidativos. En el mecanismo oxidativo tienen la generación de anión superóxido, peróxido de hidrógeno, mieloperoxidasa y haluros. En su mecanismo no oxidativo tienen péptidos catiónicos de bajo peso molecular que ayudan a la destrucción de los hongos. Inmunidad innata. El ingreso de hongos a través de lesiones epiteliales genera señales inflamatorias, lo que realiza que se active el proceso inflamatorio. Las células dendríticas internalizan componentes de los hongos, maduran y presentan péptidos en moléculas MHC. Las células dendríticas viajan a través de los vasos sanguíneos linfáticos a ganglios linfáticos cercanos, dándose la presentación del antígeno. Sistema de complemento. Se puede despertar por vía alterna o vía clásica. Vía alterna. Esta activación produce molécula C3b que ayuda a la opsonización de hongos y su fagocitosis. Por último, aparece el complejo MAC que actúa sobre los hongos destruyéndolas. Vía clásica. Sin la participación de anticuerpos, esta vía puede ser activada, pues en la composición de su pared muchos hongos presentan manosa, la cual se une a un receptor específico semejante al primer componente de vía clásica. Respuesta adaptativa. El antígeno es internalizado dirigiendo a la célula CPA, la cual presenta antígeno por MHC en su superficie, a los linfocitos CD4 y CD8. Respuesta adaptativa humoral. Las células B interactúan con el antígeno y se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpo. El anticuerpo se une al antígeno y facilita su eliminación del cuerpo. Los virus son parásitos intracelulares obligados, requiriendo de la maquinaria metabólica de una célula para replicarse. Su estructura básica incluye un ácido nucleico, que puede ser ADN o bien RNA, rodeado por una envoltura proteica o cápsula que le permite ingresar a las células. Una infección viral comprende una etapa extracelular y una etapa intracelular. Por lo tanto, la respuesta inmune puede interferir con ellos en estos 2 niveles. Los virus ingresan al organismo por diversas vías, incluyendo la respiratoria, la gastrointestinal, la transcutánea, la genitourinaria y la rectal. Luego de ingresar, se produce una etapa de replicación primaria, para luego diseminarse e introducirse en su tejido blanco final.
La respuesta inmune adquiere características y efectividad diferentes de acuerdo a la vía de ingreso del virus y al tipo de infección que provoca. La respuesta inmune en sentido amplio frente a estos microorganismos comprende mecanismos inespecíficos y específicos con características y efectividad particular, que dependen de la naturaleza de cada virus. Entre los mecanismos inespecíficos, los de mayor relevancia incluyen la producción del interferón tipo 1, la presencia de células natural killer y la activación del complemento. La respuesta inmune adaptativa antiviral incluye mecanismos efectores humorales y celulares, siendo estos últimos los más eficaces. Los anticuerpos cumplen un papel relativamente pobre en las infecciones virales agudas, sin embargo son importantes en la prevención de reinfecciones.